Chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Vamos a hablar un poquito del tema del humanismo, ¿sí? Que, que es algo fundamental para poder entender el Renacimiento. Yo ya les dejé dos videos en el área de material de estudios de la plataforma, que ahí van a poder ver justamente en esos dos videos van a poder ver el concepto de humanismo, de renacimiento, de una forma bastante interesante y bastante ágil. Son videos muy cortitos, uno dura 5 minutos y otro dura 10 más o menos. Em, y los dos son muy amenos de ver y son muy interesantes. En este video voy a tratar yo de hablar un poquito del tema del humanismo por si no les queda claro cómo se desarrollan los videos o si tienen ciertas dudas y quieren y prefieren saber cómo lo veo yo. Les explico un poquito lo que es, ¿sí? En principio lo que es, justamente, ¿qué es el humanismo? Es un movimiento intelectual y filosófico, ¿sí? Una corriente de pensamiento que va a surgir a fines del siglo XIV y entre principios del siglo XV se va a empezar a desarrollar, ¿sí? Y va a perdurar bastante, va a perdurar más de 100 años, ¿sí? Em, Tiene ciertas características concretas. Eh, el humanismo, para poder definirlo de la mejor manera, yo diría que es una nueva concepción del hombre, su principal característica. ¿Sí? Este movimiento intelectual y filosófico plantea una nueva concepción del hombre. ¿Sí? ¿Cómo ve al hombre el humanismo? Lo ve como la más perfecta creación de Dios, al hombre, al humano. ¿Sí? De ahí el nombre de humanismo, ¿no? Va a situar al hombre en el centro de la reflexión, digamos, en el centro de la reflexión humana. El humanismo se va a plantear sobre el origen del hombre, sobre el lugar que el hombre tiene en el universo, cuál es el sentido de la vida del hombre en la Tierra, suponiendo que haya alguno, ¿sí? Eh, y se va a preguntar justamente cuál es el misterio respecto al hombre, cuál es el misterio del ser humano, por definirlo de alguna manera. Y va a ser un movimiento que se va a proclamar como un gran admirador del ser humano como tal. ¿Sí? Va a poner gran énfasis en la capacidad que tiene el ser humano de, a través de la razón y de la experimentación, poder comprender su entorno, poder modificarlo, poder dominarlo. ¿Sí? Eh, Se va a proclamar justamente eh, un adorador de los aspectos más, digamos, más grandes de la naturaleza humana, que son justamente su capacidad de pensar, ¿sí? Y de con la razón poder modificar su realidad y poder ser eterno en un sentido romántico, ¿no? Eh, los humanistas admiran mucho la cultura clásica. ¿Qué es la cultura clásica? Es la cultura greco-romana, ¿sí? O greco-latina, ¿sí? De la antigua Grecia y de la antigua Roma, ¿sí? Que son, en ese momento, son culturas que están renaciendo, por decirlo de algún modo, porque durante toda la Edad Media la cultura de la antigüedad, la cultura greco-latina, está bastante sepultada, digamos, no se la valora demasiado, ¿sí? Es un periodo de la Edad Media en el cual el hombre aprende solamente a través de las enseñanzas de la Iglesia, ¿sí? A través de dogma, ¿sí? Es un hombre mucho más dogmático y de una naturaleza mucho más conformista. En cambio ahora, ¿sí? Con el ascenso de la burguesía, con el auge de las ciudades y de este nuevo modo de vida en el cual la vida se celebra más, en el cual se le deja de digamos, de temer tanto a Dios, por decirlo de algún modo, ¿no? Y a la iglesia, va a nacer este movimiento que es el humanismo. ¿Mm? Van a darle, como digo, mucho valor a la cultura grecorromana porque consideran que en Grecia y en Roma se dio artística y culturalmente la síntesis de la perfección humana, ¿sí? En sus obras, en su sensibilidad humana, eh, en su apreciación por lo natural, por la naturaleza, ¿sí? También en su visión
digamos, sobre el cuerpo humano, ¿sí? Cómo está ilustrado el cuerpo humano en la antigüedad, en las esculturas, por ejemplo, en las esculturas griegas. ¿Cómo es el hombre en las esculturas griegas? Es un hombre que siempre está con el cuerpo desnudo y siempre muy bien desarrollado, ¿sí? Con el cuerpo, digamos, ilustrado con gran perfección, con proporciones que son perfectas, con precisión. ¿Sí? Va a volver una revalorización de esto, ¿sí? De querer representar al hombre tal cual es, de la manera más realista posible. Así que eso es algo que en el Renacimiento se lo va a ver. Es una gran característica del humanismo que se va a ver en el Renacimiento. Cobran mucha importancia, por lo tanto, a nivel intelectual, el latín y el griego, ¿sí? Como idiomas, como lenguas a aprender, ¿sí? A principios del siglo XV. Y gracias a los intelectuales que se van a molestar en aprender el latín y el griego, comienzan las transcripciones de muchas obras clásicas a las lenguas romances, es decir, humanistas italianos empiezan a transcribir obras grecolatinas del griego o del latín al italiano. Humanistas de Francia empiezan a traducir obras grecolatinas al francés, ¿sí? Y así, ¿sí? Holandeses al holandés y así, ¿de acuerdo? Hay muchos exponentes principales que se dedican a hacer esto, ¿sí? Hombres que son principales dentro del humanismo, que fueron referentes del humanismo, que son Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, por decir otro caso, y Nicolás Maquiavelo, ¿sí? Erasmo de Rotterdam era holandés y Nicolás Maquiavelo era florentino, ¿sí? Fueron de los humanistas más influyentes de su época, por decirlo de algún modo. Eran hombres que eran de origen religioso principalmente, ¿sí? Todos son de una formación religiosa. Los humanistas son muy religiosos, pero van a ser muy críticos con el dogma cristiano, ¿sí? Y van a poner al hombre como su principal sujeto de estudio más que a Dios, ¿sí? Esto no significa que sean ateos ni nada por el estilo, o que no les guste la iglesia o lo que fuere. Lo que ocurre es que cuestionan al dogma cristiano. O sea, son hombres que creen en Dios, que son profundamente cristianos, pero que critican al dogma cristiano, ¿sí? Al pensamiento dogmático, ¿sí? Pues son hombres que tienen pensamiento crítico, valoran un análisis juicioso de la realidad, crítico de la realidad, y no basado en la fe, ¿sí? Critican al pensamiento dogmático. ¿Qué es el pensamiento dogmático? Es cuando determinada corriente o una religión plantea que sus propuestas y sus ideas y sus planteos son verdades absolutas, innegables, irrefutables, sin aceptar ninguna otra posible. Los humanistas no están de acuerdo con esto, ¿sí? Por lo cual van a estar de acuerdo más bien en no necesariamente perder la fe en Dios, perder la fe en Cristo y en los valores fundamentales del cristianismo, pero sí van a proponer observar la realidad críticamente, ¿sí? Analizarla, examinarla de manera juiciosa, experimentar con ella, con lo que podamos experimentar. Van a estar a favor del principio de lo que es comprobar cuando algo es cierto y cuando no, digamos. ¿Sí? Y la idea de que si vos decís que algo es de tal manera, que puedas justificar por qué pensás que es de tal manera, ¿sí? Por lo cual van a valorar mucho lo que es la técnica, la experimentación, ¿sí? Durante el periodo del humanismo, el siglo XV, ¿sí? Siglo XVI, va a aumentar muchísimo el conocimiento sobre astronomía, matemática, medicina, cartografía, ¿sí? Arquitectura, y otras disciplinas, ¿sí? Matemática, geometría, ¿sí? Yo dije arquitectura, bueno, es matemática y geometría y física en un principio, ¿sí? Ahora bien, estos conocimientos
esta ciencia que se desarrolla, esta experimentación como manera de comprobar cuando algo es de una manera o de otra, va a terminar cuestionando un montón de las verdades que la Iglesia venía sosteniendo. Es decir, muchas de las verdades supuestamente innegables de la Iglesia van a empezar a ponerse en duda, van a empezar a estar en tela de juicio, ¿sí? Por ejemplo, la Iglesia durante toda la Edad Media educó al hombre europeo, al hombre común europeo, y a todo el mundo, a todas las personas bajo su influencia, las educó bajo la idea de que la Tierra era el centro del universo y de que por lo tanto los astros, todos los demás astros, giraban alrededor de la Tierra, ¿sí? Hasta que surge en esta época un astrónomo polaco, Nicolás Copérnico, ¿sí? Muy célebre por su teoría heliocéntrica, ¿sí? ¿Cuál es la teoría heliocéntrica? Es la teoría que desarrolla Copérnico, que plantea que en realidad el Sol es el centro del universo, ¿sí? Hoy día sabemos que no es el centro del universo, es el centro de nuestro sistema solar, ¿sí? Eso sí. En esa época se hablaba más de hablar del centro del universo, no se hablaba de un sistema solar, se hablaba del universo principalmente, ¿sí? Pero bueno, la idea es la misma y Copérnico sigue estando en lo cierto. Planteaba que el Sol era el centro del universo y que en realidad los demás astros giraban en torno al Sol, entre ellos la Tierra, ¿sí? Plantea también que la Tierra gira sobre su propio eje una vez por día, ¿sí? Lo que se llama el movimiento de rotación, y lleva a cabo un movimiento de traslación, ¿sí? Que es un movimiento digamos, circular, por decirlo de algún modo, alrededor del Sol, gira alrededor del Sol una vez cada 365 días, ¿sí? Una vez por año. ¿Sí? Rotación y traslación, ¿sí? Con el Sol en el centro del sistema y no la Tierra, ¿sí? Y la realidad es que esto era así, y si bien su teoría en su momento no fue demasiado escuchada, demasiado aceptada, la Iglesia la negó por completo porque no quería admitir que había sostenido algo que no era real durante siglos, ¿sí? Pero bueno, después se comprobó que tenía razón, por lo cual, bueno, todo este tipo de cosas empiezan a hacer que los humanistas se dediquen y se aboquen cada vez más a intentar experimentar la realidad, observarla, analizarla y experimentarla, más que simplemente aceptar preceptos dogmáticos para los cuales no hay pruebas, no hay manera de comprobarlos, ¿sí? ni de sostenerlos. Por eso van a ser muy críticos con la Iglesia y muy abocados a la experimentación, ¿de acuerdo? Las ideas del humanismo se pudieron esparcir muy fácil por Europa porque en 1450 Johannes Gutenberg, que fue un alemán, inventó la imprenta. ¿Qué es la imprenta? Es un sistema de impresión de páginas, ¿sí? El primero que se creó. Más o menos por la misma época se había inventado uno en China también, que consisten en unas planchas, de metal enmarcadas que utilizando tinta sí pueden marcar una hoja con las letras que se elija para poder básicamente hacer muchas copias de un determinado escrito sin tener que estar transcribiéndolo, sin tener que estar copiándolo a mano, ¿sí? Esto hizo que las ideas del humanismo, que las obras del humanismo, que las obras clásicas que los humanistas habían transcripto a las lenguas europeas del momento se pudieran difundir por Europa cada vez más y pudieran también llegar a manos ya de más personas, ¿sí? La cultura y la lectura empieza a ser algo que se empieza a ampliar cada vez más y empieza a llegar a más manos, cada vez más. Esto es un proceso largo, pero cada vez más. Ya no está solamente más en manos de los poderosos, sino que pasa a estar en manos ya cada vez más del pueblo, ¿sí? De la burguesía, de la baja burguesía, ¿sí? Del trabajador urbano que estuviera interesado, en fin. A mí me gusta decir que el Renacimiento es el humanismo llevado al arte, ¿sí? Esa es una apreciación mía en realidad, porque hay como
hay como un poco de debate respecto a esto. También podríamos decir que el Renacimiento y el humanismo se desarrollaron al mismo tiempo. Hay otros que dicen que el Renacimiento empezó antes y que el humanismo se gestó después dentro del Renacimiento. En fin, no importa eso. A mí me gusta, o por lo menos no importa para este momento, ¿sí? A mí me gusta decir que el Renacimiento es el humanismo llevado al arte, porque son estos principios, esta revalorización de la cultura grecorromana, de sus obras, de su manera de ilustrar al cuerpo humano, lo que hace que después el Renacimiento tenga esas características artísticas tan ricas, tan increíbles y que nos remontan siempre a la antigua Grecia y a la antigua Roma, ¿sí? Con nuevamente la figura humana dibujada siempre al desnudo, con muy buenas proporciones, dibujada con perfección, con belleza, sí que era algo que a lo largo de toda la Edad Media se había perdido, ¿sí? Espero que este video haya sido aclarativo o que pueda enriquecer un poco más lo que vayan a ver en los demás videos que dejé, ¿sí? Después, más tarde o mañana seguramente, porque ahora ya es medio tarde, les voy a subir una actividad, ¿sí? Para que hagan con la cuestión del humanismo, del renacimiento, y si tengo la posibilidad voy a dejar varias imágenes características del renacimiento para que las puedan ver directamente por la plataforma, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo prontito, espero. Bueno.